es una variable más que importante y que en estos días nos está dando alguna muestra del impacto que puede llegar a tener en la producción, tanto obviamente nacional como mundial. Cuando nosotros leíamos en el diario la semana pasada temperaturas de 40 y 42 grados en Siberia, decíamos, bueno, Dios mío, todo está cambiando. Probablemente el cambio global ya llegó, realmente las situaciones extremas van a ser cada vez más frecuentes. Cuando veíamos que en la península escandinava había temperaturas de 38 grados, entonces uno decía, ¿qué está pasando con el clima? Sin embargo, cuando uno revisa la letra chica o cuando uno va a una información climática más amplia, ve que estas situaciones que hoy está atravesando Europa, la península escandinava incluida y en parte Rusia, no son situaciones anómalas, son poco frecuentes, pero hace 100, 150 años quizá tengamos un registro igual, que de hecho la península escandinava lo tenía, de temperaturas similares a esta. Esta introducción es para, de alguna manera, ratificar lo que dice aquí el título de la charla, la enorme variabilidad interanual que existe en el clima, y no solamente en Argentina, en todo el planeta. Por eso cuando a veces un país piensa que va a tener una determinada producción y los mercados globales agrícolas se mueven en función de esa perspectiva mundial, en un cultivo o en otro, de pronto en una semana cambia todo y uno dice, ¿qué pasó? Y pasó eso. La variabilidad climática interanual es muy importante, pero eso no la hace que sea rara, anómala, completamente no natural, obedeciendo a alguna cosa que el hombre ha hecho mal, entre tantas que podemos haber hecho mal. Tiene que ver con variabilidad natural, que se da, como dije, en diferentes escalas de tiempo. A veces interanual y a veces tienen que pasar décadas para que vuelva a repetirse fenómenos así, de una trascendencia sobre las producciones agrícolas. Uno de los fenómenos interanuales de los cuales ustedes ya estarán cansados de oírme es el famoso niño o niña. Ustedes saben muy bien el efecto que tiene sobre Argentina porque cada uno de ustedes lo ha vivido. Cuando hay un niño, se preocupan por las inundaciones, se preocupan por el ascenso freático, se preocupan porque la frecuencia de lluvia muchas veces no lo deja sembrar, no lo deja recuperar el piso, no lo deja fumigar, etc. Pero muchísimo más lo preocupa cuando hay una niña, porque cuando hay una niña realmente la pasamos muy mal. Y la campaña pasada fue justamente demostración de lo que puede hacer una niña en la producción agropecuaria. Perdimos 30 millones de toneladas de soja, perdimos también mucha producción de maíz y realmente eso es el impacto que también tuvo después en nuestra economía. Pero frente a cada uno de estos fenómenos, sea niño, sea niña, sea el calor de Rusia, sea el frío que podemos estar pasando nosotros, siempre hay una explicación y la explicación sigue siendo, a mi juicio, y por los, estudios que uno viene haciendo hace tantos años, sigue siendo natural. Y el gran factor de cambio en cada una de estas situaciones ha sido siempre los fenómenos que se desarrollan en los diferentes océanos del planeta. Fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos un fenómeno como ese que ven ahí, ven que hay zonas pintadas de amarillo y hay zonas pintadas de verde. Si en algún lugar está lloviendo poco, es porque en otro lugar está lloviendo demasiado. Al revés, cuando se da el otro fenómeno, lo mismo.
Si en un lugar está haciendo mucho frío, es porque en otro lugar está haciendo demasiado calor. Nunca se da que pueda haber una situación extrema en un lugar del planeta sin que haya una contrafigura en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque el balance de radiación mundial y el balance de lluvia, y si uno pudiera sumar todos los distintos elementos del clima, digamos, la lluvia acumulada a nivel mundial va a ser siempre la misma, nada más que la distribución va a ser siempre distinta, todos los años, y a veces, como les dije, con alguna frecuencia mayor en determinadas décadas. Por eso entonces hay muchos centros que tratan de investigar y tratan de pronosticar con bastantes meses de anticipación qué puede ser el fenómeno, por lo menos el fenómeno más estudiado, el fenómeno interanual niño-niña, que pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque este solo fenómeno tiene repercusión en muchísimos países y todos esos países lo están estudiando. Por eso lo que ustedes ven acá es simplemente una muestra de todos los centros de investigación que estudian un solo fenómeno, que es el niño o la niña, ¿no? Su contrafigura. Y uno dice, ¿por qué lo estudian tantos países? Porque a cada uno de ellos le impacta la producción agrícola, le impacta obviamente su economía, y entonces el estudio realmente es muy detallado. Pero son tantos, y todos, digamos, le dan un peso a las distintas capas de la atmósfera o del océano diferente, que fíjense ustedes la gran variabilidad en los resultados. Entonces uno, si agarra elige cualquiera de estos centros, uno no sabe con cuál quedarse, si con el fenómeno que más lo beneficia o con el que menos lo beneficia. Entonces yo siempre digo, estos distintos centros van como ajustando su pronóstico a medida que el fenómeno entra en desarrollo, y eso sucede a partir del mes de junio, y entonces uno ve cómo, luego, ven cómo se van como poniendo de acuerdo, y cada vez todos ellos ajustan más sobre una línea que uno podría decir la línea que reúne la mayor cantidad digamos, la línea de mayor acierto, por decirlo así, en la que todo el mundo coincide. Si ustedes ven esto, para este particular año que vamos a atravesar, y ya estando en el mes de julio, no hay absolutamente ningún centro que diga que vamos a estar dentro de un proceso niña. Así que ya tenemos varios puntos ganados en este misterio que es el clima. Así, a su vez, también son muy poquitos los que dicen que podríamos quedarnos dentro de un fenómeno de neutralidad, que tampoco es malo para nosotros, pero evidentemente no va a ser lo que suceda. Porque justamente, fíjense que todos, o la mayoría, casi 20 de estos centros, se alinean dentro de lo que sería un pronóstico de niño, que ahí sí hay diferencias, si puede ser débil o moderado, ¿cierto? Es decir, ahí todavía hay diferencia entre los centros. Como sigue esta, digamos, disyuntiva, porque cada centro tiene su modelo desarrollado y por lo tanto una ligera diferencia entre uno y otro, nosotros siempre seguimos un centro que es un centro norteamericano, es el National Center for Environmental Prediction, que es el que más aciertos para nosotros, que los venimos siguiendo a todos, ha tenido sobre todo en este fenómeno. Bueno, este centro, por ejemplo, hay años que puede prácticamente, yo diría, con detalle de exactitud máxima, pronosticar casi con un año de anticipación lo que va a suceder, como fue, por ejemplo, en esta campaña de neutralidad anterior a la última,
o en la última campaña, en la que también el pronóstico ya por el mes de agosto era muy ajustado sobre la niña que íbamos a atravesar y que atravesamos, evidentemente con el resultado que ya todos saben. Bueno, este año, en abril, este pronóstico todavía no se había definido, miren la gran amplitud que había acá en cuanto a las salidas, que este centro hace varias salidas de pronóstico y entonces todas tienen que ajustar sobre la línea media. Hasta acá había, digamos, coincidencia, ya acá no sabían lo que iba a pasar. Fíjense en junio cómo ya se coloca por arriba del valor neutral y en este último pronóstico nos da una definición prácticamente muy ajustada de que vamos a estar en presencia de un niño que para este centro va a ser un niño moderado, es decir, un poco más allá del rango de debilidad. Eso entonces nos abre ya la perspectiva de que lluvia no va a faltar, pero nos deja siempre ese riesgo, que después vamos a ver sobre qué meses se ubica, de tener lluvias por arriba de los valores normales de volumen que pueda ser importante en algunos meses. Para saber el volumen, ya entonces no estamos mirando el Océano Pacífico, porque siempre decimos que la lluvia se hace con los dos océanos. Para lo que es Argentina, Océano Pacífico Sur y Océano Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque por el Pacífico me van a entrar los frentes. ¿Qué es lo que me va a, digamos, determinar ese niño moderado por el que vamos a atravesar? Me va a determinar una mayor frecuencia de frentes. Es decir, que vamos a estar en presencia semanal y a veces bisemanal en algunos meses de frentes que entran fríos para encontrarse con una determinada humedad. ¿Por qué digo para encontrarse con una determinada humedad? Porque la humedad, como ya se los he dicho en otras veces que he venido, la aporta este océano. Y la aporta ya sea con los vientos del nordeste, generados por el anticiclón que se coloca aquí, o vientos del sudeste, generados por ciclones costeros que se colocan sobre la costa de nuestro país y pueden hacer entrar, digamos, el viento húmedo por diferentes rutas, pero siempre en forma sudeste, y también puede entrar por el norte, por Salta, eso fundamentalmente en los meses de verano, que ellos tienen fundamentalmente las lluvias en el semestre cálido. Esa entrada se produce solo en el verano, en, digamos, primavera tardía y verano. Entonces, de esas tres formas va a entrar la humedad y se va a juntar con los frentes. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Saber también cómo se está comportando el océano Atlántico. Nosotros sabemos, y ya creo que esta imagen ya la vieron, qué puede llegar a pasar cuando este anticiclón supera la fortaleza habitual. La fortaleza habitual del anticiclón del Atlántico está entre 1015 y 1020. Con ese nivel puede entrar humedad relativamente tranquila, como para una lluvia débil, llovizna, etc. Cuando ya empieza a aumentar este nivel, la humedad que entra es mayor y entonces la lluvia puede, digamos, ya convertirse en una lluvia moderada, y cuando, como en este caso, ya estamos superando los 1030 y en este caso estábamos en 1045, la lluvia puede ser, como fue, de 300 milímetros o más. Entonces, no es lo mismo que te llueva 20, que te llueva 100 o que te llueva 300 en 2 o 3 días. Entonces,
Para nosotros es muy importante saber el comportamiento que está teniendo este sistema o que tuvo en cada oportunidad que se nos presentaron lluvias fuertes. Bueno, esa lluvia fue determinante de esta gran inundación, después tuvimos otra inundación en abril del 16, ahí también cuando estábamos en marzo del 17, más anticiclón, miren cómo estaba aquí, cuando estábamos en mayo, en el invierno de la última campaña, y uno dice, ¿qué me pasa este invierno que hace tanto frío? Claro, si lo comparamos con el último invierno, que casi no tuvimos frío, ni tuvimos helada, uno dice, uy, este invierno es anormal. No, este invierno es normal. El que era normal era el del año pasado, justamente porque teníamos el anticiclón súper fuerte y entonces no solamente nos mandaba humedad, como ven ustedes acá esta lluvia, sino también calor. Así tuvimos un invierno hiperhúmedo, hipercálido, miren la temperatura que estábamos teniendo en julio, es decir, la fortaleza que estábamos teniendo en julio, por lo tanto era calor, humedad y lluvia, lluvia, lluvia y lluvia, ¿eh? Ahí lo ven, lluvia, 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 hasta que disminuye la temperatura del Pacífico, por lo tanto hay menos frentes, se debilita el anticiclón del Atlántico, por lo tanto hay menos ingreso de humedad y pasamos a estar en los meses niña típico que tuvimos el año pasado, con sequía, sequía y más sequía. Esos eran todos los meses que íbamos teniendo. Ahí fueron lluvias en enero, pero en el norte, ¿no? Y ahí era la sequía que teníamos, temperaturas que hasta enero estuvieron más o menos buenas. Fíjense, en febrero seguíamos con temperaturas en el Pacífico como para generar menos frentes, el anticiclón completamente desaparecido, no tenía fuerza para nada, así que cuando entraba un frente se encontraba para una lluvia de 5 milímetros. Bien, y ahí la falta de lluvia de febrero, el calor de febrero, la falta de lluvia de marzo, bueno, y ahí terminamos la campaña pasada, hasta que llegó otra vez el debilitamiento de la Niña, el aumento de las temperaturas del Pacífico, la fortaleza del anticiclón nuevamente, y ahí apareció la lluvia. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia que tiene? Y acá me voy a detener un minuto, porque ahora sí vamos a entrar en la campaña que viene, pero me voy a detener un minuto en reforzar un concepto. Porque siempre que nosotros hemos tenido sequía y se nos ha desaparecido la humedad en el perfil del suelo y se han reducido las lagunas y se han bajado las napas, entonces uno piensa, ¿de dónde va a sacar humedad la atmósfera si ya no hay nada para evaporar? Porque una de las grandes mentiras que nos enseñaron era que la lluvia estaba producida, o se nos hacía creer, estaba producida por la evaporación de lo que estaba en ese momento dentro de nuestro territorio. Y no es así. Nosotros podemos venir de la sequía más espantosa, como la que tuvimos este año, o peor aún, de una peor que esta, como fue la del 2008-2009, que ya no había nada por evaporar, porque estaba todo hiper seco, y sin embargo se nos presenta un otoño llovedor a partir del mes de abril, y uno dice, ¿de dónde salió la humedad? La humedad salió del océano. Es el único que puede ponernos humedad en el sistema y es el único que puede sacarla. Nosotros podemos estar súper inundados y también vamos a escuchar, y con esto que estamos inundados, con la napa 50 centímetros, con las lagunas llenas, con todo lo que evapora, es como que sube y vuelve a caer, sube y vuelve a caer. Mentira, estábamos súper inundados en septiembre y sin embargo se acabó el ingreso de humedad, se acabó los frentes y señores, no llovió más. Entonces, ¿cómo puede ser si teníamos todo inundado? ¿Dónde estaba esa evaporación? El viento se la lleva para otro lado. No es lo que evapora lo que nos cae. No depende de eso. Y eso era lo que yo quería con estas imágenes
reforzar eso, porque uno tiene que convencerse con lo que ve. Y con lo que ve es esto. Es decir, uno puede venir de la inundación más importante y pasar de pronto a una sequía extrema. O venir de una sequía extrema y volver a un episodio de grandes lluvias e inundación. Todo lo que nos pasa depende del océano, no de lo que tenemos en tierra. Eso es muy importante, porque muchas veces las obras que se han hecho, ¿no es cierto? Y sobre todo los endicamientos que se han hecho en algunas lagunas, han sido explicadas a los productores como que ese endicamiento, ese aumento de la masa de agua retenida dentro de una determinada laguna, como la Mar Chiquita en Junín, etcétera, va a hacer que milagrosamente ese cuerpo de agua sea como un microclima, que entonces llueva, llueve y llueva. Yo les pregunto si en Junín llovió debido a ese microclima. No. Cuando no llueve, no importa que yo tenga la laguna indicada, ni que tenga a Salto Grande al lado, porque tampoco llovió en Entre Ríos, y tiene a Salto Grande al lado, y puede un año no llover, como no está lloviendo en Brasil, que tiene, en este momento, que tiene 180 diques y retenciones muchísimo más grandes que cualquiera de nuestros diques sobre la Argentina. Entonces, no hay retención alguna en tierra que me haga llover. La lluvia viene siempre de vientos provenientes del océano. Bien, el anticiclón en realidad está siempre. Lo que cambia es su intensidad. Cuando yo les mostraba un anticiclón que normalmente tiene 1020, se puede ir a 1045 y otro año estar en 1010, el anticiclón, claro, la presión que tiene, exactamente, porque es un sistema de alta presión. Y dentro de esa circulación, para el hemisferio sur, para nosotros, es una, digamos, antihoraria, ¿no es cierto? Bueno, eso usted habrá visto ya cuando nos explicaban digamos, todo el manejo de las corrientes oceánicas, está motivada por esos grandes anticiclones colocados uno en cada océano. Uno en el Océano Pacífico, uno en el Océano Atlántico, uno en el Pacífico Norte, Atlántico Norte, Índico. Cada océano tiene su anticiclón y es el que produce las corrientes oceánicas, genera los vientos en altura y trae o no trae humedad a los diferentes continentes. Por eso nosotros decimos y ratificamos que si yo pudiera sumar todo lo que llueve en cada casillero del planeta, me daría igual, porque es lo que evaporaron los océanos a partir de la radiación solar. ¿Y de qué se encargaron los anticiclones? Como le decía recién, de llevarlo para aquí o de llevarlo para allá, o de favorecer un viento en el sentido contrario. Y entonces, ¿qué? Bueno, hoy va para Estados Unidos la lluvia, ahora va para Europa, bueno, ahora se viene para Argentina, ahora va para el África, o va para Australia, o va para la China, etc. Entonces, son sistemas que permiten, y ahí también voy a tratar de contestar su pregunta, permiten algo virtuosísimo, que es llevar el calor del Ecuador, porque el Sol, yo dije que el Sol irradia siempre lo mismo, pero irradia entre el Ecuador y los trópicos. Entonces, las corrientes oceánicas se encargan de llevar toda esa masa de calor desarrollada en el Ecuador hacia los polos y traer el frío del polo hacia el Ecuador, tratando de mantener un equilibrio en las temperaturas del planeta. Es decir, pero eso es siempre. Lo que cambia es la velocidad con que lo hace. Un año puede estar más fuerte, otro año puede estar más débil, pero está siempre generando ese proceso virtuoso. Bien, entonces este año, cuando ya empezamos a salir de eso, allá por el mes de abril-mayo, pasamos de ese -1
a prácticamente, como ustedes ven aquí, esa situación totalmente neutral. Ustedes saben que acá, en la zona esta del Ecuador, la temperatura normal es 23 grados. Cuando hay un niño puede estar en 25, en 29, llegó a estar en el niño 97, 98, y uno dice, pero 1 grado más, 2 grados más, ¿pueden producir semejante desastre? Sí, sí, 1 grado es importantísimo para el cambio de este flujo de vientos, etc. Bueno, acá ya salíamos de ese -1, nos íbamos prácticamente al 0, también acá se estaba recuperando calor sobre la costa. Ahí, como ven, recuperamos, el anticiclón estuvo siempre, pero empieza a recuperar su intensidad, ¿no es cierto? Y ahí entonces la lluvia de mayo, muy buena como para recuperar después de la de abril todos los perfiles, se me empiezan a hacer los anegamientos, me suben ligeramente las napas, con lo cual vuelvo rápidamente a tener los perfiles que había perdido completamente durante la sequía. Bueno, cuando yo les digo que activa los frentes, eso se puede ver en otro plano de la atmósfera que nosotros observamos siempre en nuestros estudios, que es, ustedes ven, por ejemplo, cada uno de estos es un frente. Por ejemplo, nosotros lo que calculamos es la distancia en días de aquí hasta acá y podemos decir, bueno, este próximo frente va a entrar dentro de 4 o 5 días y sabemos que con una disposición como esta tenemos un frente por semana. Y a veces cuando vemos que estas crestas se me empiezan a juntar, entonces es cuando tenemos eso de que pasó un frente, no se termina de recuperar el perfil y ya me está entrando otro. Bueno, todo eso lo podemos ver en las diferentes cartas de la atmósfera. Así entonces, cuando uno va sumando la lluvia anual de la campaña pasada, podemos decir lo que vimos hasta ahora, que hasta septiembre estábamos pasados de agua, luego refaltos, y a partir de abril y mayo, con las lluvias que tuvimos, terminamos con un saldo anual que no nos, normal, pero que no nos está contando lo que realmente nos pasó para cada uno de los cultivos. Bien, entramos a esta campaña entonces con buen perfil de humedad, buena respuesta de las pasturas, etcétera, hasta que después empezó el frío, ¿no? Bueno, ahí tenemos el exceso de humedad, hasta, como les decía, en junio, que empieza a entrar el frío que es normal del invierno, nada más que a veces, digamos, el anticiclón tiene movimientos, se corre hacia fuera del continente o hacia arriba, favoreciendo entonces las lluvias en Brasil, o se debilita un poco y entonces me deja entrar estos frentes fríos, cargados de humedad también, que me permiten la nieve sobre Patagonia, y por eso este año, como hacía bastante no se daba, hemos tenido nieve para todo lo que fue la temporada turística de alta montaña, y uno diría, ¿es anormal? No, súper normal, súper esperada inclusive, ¿no es cierto? Entonces, estamos teniendo el desarrollo de un año súper normal, con lluvias cuando tiene que ser, con invernal, frío y nieve, y ahora, luego, cuando entremos en primavera, el cambio que me va a producir este fenómeno que está en desarrollo. Ahí, como les contaba, fíjense ustedes el anticiclón, cómo se me había alejado, y entonces las lluvias favorecieron más la costa de Uruguay y sur de Brasil. Hasta ahí, el frío que uno está sintiendo este año y puede decir, uy, nunca hizo tanto frío. Bueno, si ustedes ven la anomalía de junio, fue prácticamente dentro de los valores esperados. Para julio, lo mismo, días con bastantes frentes que entraron muy fríos y también a veces con una posición del anticiclón más favorable y más fuerte que determinó, ven, la lluvia ya con una mayor penetración
e incluso con un mayor volumen. Para que ustedes se den cuenta, del azul hacia Uruguay, las lluvias que acumuló julio son de 100 a 140 milímetros, una lluvia que para julio es realmente muy importante. Entonces estamos hablando de un muy buen funcionamiento del Atlántico para lo que sería el aporte de humedad. Bueno, las heladas, que también, como decíamos, están intercaladas, es decir, tenemos dos factores: semanas que funciona muy bien el anticiclón, con buen ingreso de humedad, una lluvia de 20, 25 y más hacia el este que puede, como les decía recién, superar los 50 o 100, y luego inmediatamente la dominancia digamos, del frente polar que me da este frío que sentimos estos últimos días. Después vuelve a entrar otro frente, vuelve a acumular calor, vuelve a acumular humedad, vuelve la lluvia y otra vez. Así que vamos a estar con esta alternancia frío-lluvia, hasta, yo diría, avanzado septiembre. Bien, acá estamos ya en un junio de medio grado por arriba y ese medio grado se ha quedado ahí estabilizado en julio también, y estamos entrando en agosto y sigue estando en este medio grado por arriba de lo normal. Es decir, en este momento estamos neutros, pero, como les decía, estamos previendo 1 grado por arriba de lo normal cuando ya estemos en septiembre, octubre. Bien, esta era la predicción de junio y esta es la predicción de julio viendo la evolución. ¿Ven aquí esta estabilidad sobre el medio grado? Estaba perfectamente pronosticada durante julio y también durante agosto. Quiere decir que en septiembre se lanza recién el aumento de temperatura y ahí entonces aumento de frecuencia y lluvia. Pero la lluvia realmente más frecuente y fuerte se va a ver a partir de octubre. Es decir, octubre, noviembre, diciembre, buenos meses, buena lluvia y muy buenas perspectivas para los cultivos de primera. Fíjense nuevamente que todos los centros están dando eso y que la mayoría, como les mostré al principio, se ubican por arriba del grado. Quiere decir que hablan todos de un niño al menos moderado, como lo que está indicando el National Center. Bueno, acá además está decir, fíjense, la probabilidad de niña prácticamente es inexistente. Bien, cuando nosotros vemos la lluvia que se avecina, yo elegí solo digamos, los fenómenos que más van a repercutir o que más probabilidad tienen de acumular lluvia. Tenemos un frente, hay un frente que está entrando ahora el 7, pero ese frente no es tan importante para esta zona, porque va a afectar más la zona sur de Buenos Aires. El frente mejor posicionado por la forma que va a entrar previamente la humedad es el frente del 12 al 14. Siempre digo 12 al 14 porque puede atrasarse un día o adelantarse un día. Y luego el frente característico de la Santa Rosa, que ya ahí va a ser 2 o 3 días de lluvia, pero no sobre esta región, sino integrando todas las regiones. Va a llover al norte, al centro, al oeste, y alguno de los días, digamos, el frente también va a tener acción sobre esta zona. Después, sobre septiembre, también tenemos, yo siempre elijo los 2 frentes más importantes que tienen acción sobre esta zona, ¿no? Porque hay otros que tienen acción sobre otras zonas. Y ahí tenemos 3 frentes, en los cuales se va a ir acumulando lluvia. Pero los frentes, como les decía, más importantes van a darse a partir del mes de octubre. Es decir, octubre, noviembre, diciembre. Los otros son frentes que nos van a traer lluvias normales, ligeramente por arriba de lo normal, pero cuando estemos en octubre, la lluvia decididamente va a colocarse por arriba de los valores normales de octubre, porque son varios frentes y algunos de ellos van a tener intensidad del anticiclón importante.
Bien, todo este desarrollo lo tenemos siempre hasta el mes de enero. En enero normalmente el niño se empieza a desinstalar. Cuando el niño se empieza a desinstalar, para desinstalarse necesita que baje la temperatura del océano Pacífico y por lo tanto aumenta la intensidad del anticiclón del Pacífico que a veces bloquea esos frentes que uno va a estar acostumbrado a recibir semanalmente. Entonces, ahí es donde se me arman las ventanas, que yo digo, bueno, una ventana de más días sin lluvia, que a veces nos viene bien para poder, digamos, evaporar algo de lo acumulado durante primavera, pero siempre lo que tiene el niño es que me da la oportunidad de al menos un frente o dos que acompañen con el volumen la lluvia que el cultivo necesita. Lo único que, bueno, a veces uno se pone un poquito nervioso, pero eso sucede siempre durante el mes de enero. Luego, una de las ventajas importantes que estamos viendo acá, ven como ahí en enero, que después hay como, no sigue el proceso como para ir el año siguiente a un proceso negativo, sino que queda como instalado durante el otoño en un valor que también me facilita la entrada de frente. Con lo cual eso es muy importante porque de alguna manera no nos va a generar una sequía como tuvimos este año en el otoño, que recién se levantó allá por abril-mayo, ¿no es cierto? Así que es un año muy favorable, es un año donde, bueno, uno piensa que puede tener los problemas que normalmente hemos tenido en cuanto a cosecha y eso, pero por lo tanto una buena elección de los ambientes, lo que uno va a hacer en las posiciones más bajas, de lo que uno va a hacer en la media loma, de lo que uno va a hacer en la loma, esas son las decisiones sobre las cuales ustedes podrán determinar qué hacer en cada una de esas posiciones. También en la elección de los cultivares, en cuanto que a veces esta frecuencia de lluvias puede tener problema para algunos cultivares sensibles a las enfermedades de fin de ciclo y eso, entonces, ¿qué elegir? ¿Qué cultivares elegir? Bueno, todo eso lo verán luego con los expertos, pero para nosotros es importante saber que estamos ubicados dentro de un año positivo y que esa fase positiva continúa durante el otoño. Bien, cuando nosotros decimos que el clima afecta a todo el planeta, lo que siempre hacemos es mirar, lo que siempre hacemos es mirar qué le pasa a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí es donde se resuelven los precios y donde uno puede tener la oportunidad de tener un mejor precio, ¿no es cierto? Porque a veces tener una buena cosecha y no tener precio tampoco es lo que nos conviene. Una de las cosas que también miramos con mucha atención nosotros, tanto en abril y mayo, como nuevamente en julio y agosto, es esta línea, ¿no es cierto?, donde estos azules pueden estarnos marcando una excelente cosecha para los Estados Unidos y también para todo lo que serían otros competidores y otros excelentes aportantes al sistema agrícola, como serían Europa, Rusia, Ucrania, etc. Nosotros decimos que en esta línea, allá por abril-mayo, se siembra y y evoluciona y esos meses florece el trigo. Allí se desarrolla el 90%, en esa línea, el 90% de los trigos del planeta Tierra. Y en esa misma línea, en julio y agosto, se desarrolla el 90% del maíz. Entonces, para nosotros, ver esos azules, que significa que
estaban mejor que nunca, y saber que era la cuarta campaña consecutiva en que esos azules se presentaban en esa línea, bueno, es lo que hizo, evidentemente, que a partir del 2013, que fue el último año de precios realmente de récord, los precios bajaran. ¿Por qué? Porque todos los años eran stocks que se iban agrandando, motivados por este buen clima en el hemisferio norte. El año pasado, con alguna salvedad de algún país de menor importancia, realmente también el hemisferio norte estuvo muy favorecido por el clima. Y este año entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Primero, el Niño, que solamente afecta, la niña, mejor dicho, el niño, que solamente afecta al sur de los Estados Unidos, ya sabíamos que iba a afectar un solo cultivo, que era el trigo de invierno. Y efectivamente lo afectó. Fíjense que llovía un montón en la zona núcleo, pero no llovía en este sector. Y aquí, que es el momento en que el trigo define su potencial, no llovió, acá en mayo tampoco llovió, y entonces se vio el impacto sobre los trigos de invierno. El impacto ese podría haber continuado sobre los trigos de primavera y podía haber también impactado los cultivos de verano, y fue el momento en que empezaron a rebotar los precios pensando que algo de eso podía pasar, pero llegó junio, se compuso rápidamente sobre zona núcleo, no sobre este sector, y entonces definitivamente en este momento Estados Unidos se encamina hacia una nueva producción récord de maíz, a una nueva producción récord de soja, a una producción aceptable de sus trigos de primavera que no compensan las pérdidas que tuvo en los trigos de invierno, y por eso entonces el rebote de los precios en el trigo. Fíjense que estos últimos días hubo una lucecita de alarma, esto es lluvia anómala dentro de los últimos 15 días, en esta zona que, como ven, comprendía fundamentalmente uno de los estados importantes de producción agrícola de cultivos de verano. Y entonces ahí otra vez las lucecitas amarillas se encendieron y empezó a moverse un poco el mercado de maíz, pero ahora hay buenas perspectivas de lluvia, tanto para esta semana como para la que viene, exactamente sobre esa zona que estaba ahí coloradita, con lo cual significa que se va a acomodar nuevamente las perspectivas de, como les decía, un buen desarrollo y evolución de la cosecha americana. Nos quedaba entonces por ver qué podía pasar con Brasil. Brasil tuvo este año, mientras a nosotros nos faltaba lluvia para la soja, ellos tuvieron la lluvia justa para este cultivo, llevándolos entonces a una cosecha récord absoluta, casi 20 millones de toneladas de soja, una cosa enorme, ¿no? Y con posibilidad de exportar 73 millones. Pero luego, en abril, tuvieron problema con la lluvia, ellos hacen el maíz arriba de la soja, y entonces la producción de maíz, que se calculaba en 92 millones, se redujo casi en 10 millones de toneladas. Eso también fue importante en cuanto al impacto que puede tener en los precios. Y ha seguido durante mayo con problemas acá ya más para el trigo, ¿no es cierto?, y en junio. Y entonces este es el panorama que en junio nosotros teníamos sobre esta zona, que como decimos es la que mirábamos siempre con ansiedad para ver, digamos, si alguna lucecita roja se podía encender en lo que yo digo que es el eje de las producciones de verano del hemisferio norte. Bueno, en Estados Unidos ya veíamos que nada, ese azul, esto es índice verde, esto no está pintado, esto es lo que los cultivos están contando, y están contando que estaban muy bien dentro de los Estados Unidos de este sector,
muy mal en este otro sector, donde no se hacen cultivos que no sea sobre riego, y también donde en los últimos días esa condición se agravó y se produjeron esos incendios que ustedes habrán visto en los noticieros. Pero ¿qué pasó de golpe en este lugar? Bueno, comenzaron a soplar vientos que venían desde África, pasando por el Mediterráneo, y empezó entonces a darse esas condiciones de calor, que es lo peor que le puede pasar al cultivo. 35, 36, 37, 38, 40, 42 grados durante varios días seguidos. Listo. Eso ya produce un impacto muy importante sobre una seca que en esa misma zona se venía dando desde el mes anterior. Fíjense cómo de verde pasó a rojo. Forma prácticamente inmediata. Y eso, pensemos en Rusia, que es el primer exportador mundial de trigo. Uno dice, pero ¿y el trigo ahora? ¿Cómo me dice el trigo ahora? Si el trigo era mayo. Sí, pero Rusia hace el 60% de trigo de primavera. Por lo tanto, el impacto fue ahí, sobre el forrajero de primavera, que entonces tiene una importancia porque puede aumentar el precio de cualquier forrajero. Es decir, no solo del trigo, sino también del maíz. Y entonces ahí se empezó a dar esa seca que tuvo impacto, como les digo, en los cultivos de verano, sobre todo maíz, trigo de primavera, y en el caso de acá de la zona esta de Rusia, también probable impacto en los girasoles. Mientras tanto pueden ver lo que es la contramoneda de Argentina. Decimos que cuando a nosotros nos llueve bien, a Australia le llueve mal. Y eso también se puede persistir durante esta campaña y entonces también ser una ayuda en cuanto a una disminución del volumen mundial de cosecha. Esto la saqué esta mañana, así que todavía vemos que el rojo se fue acrecentando en esta zona, acá también, y también vemos aquí, acá se acuerdan que les mostraba esas lucecitas amarillas que empezaban a aparecer porque hacía 10 días que no llovía. Miren cómo se nota acá, cómo está cortado entre la respuesta muy buena que me brinda este sector y esa menor respuesta acá sobre estados que también son importantes en la producción de cultivos de verano. Pero como les digo, ahí poca ilusión para hacerse porque está prevista buena lluvia para esta semana y la que viene, con lo cual puede, digamos, solucionarse esto. Esto me está marcando los incendios, esto me está marcando los incendios, es decir, todo lo que vemos en los noticieros está reflejado en esta imagen. Y por lo tanto, para nosotros, frente a esta disminución de perspectivas de países que son buenos aportantes a la producción agrícola, puede haber, ¿no es cierto?, una mejora en los precios. Ahora, en medio de todo eso que es climático, me toca contarles durante un ratito qué es el fondo de la guerra de China con Estados Unidos. Porque uno dice, ¿a mí qué me importa que se peleen ellos? Sin embargo, es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que Estados Unidos le pone a China impuesto a la entrada de productos tecnológicos a los Estados Unidos, China le devuelve con la única moneda que podía tener, porque lo único que ella importa desde los Estados Unidos es productos agrícolas. Entonces uno dice, bueno, si no lo va a importar de China, me lo puede comprar a mí, y entonces al contrario, yo salgo ganador. Ganador nada, porque si Estados Unidos no vende esos productos, el precio que se hace en el interior de los Estados Unidos y con el que se comercia todo el volumen mundial de producción agrícola del mundo, baja. Y entonces yo voy a comerciar producto, pero a mucho menor precio. Quiere decir que para nosotros tampoco era buena esa noticia de que Estados Unidos no podía vender su producción a China.
Ahora, China compra 100 millones de toneladas. 100 millones de toneladas que compra para sus cerdos y compra para sus peces. Esa es la principal función de las compras chinas que siguen en aumento. Pero fíjense ustedes cómo las compra. 30 millones le compra a Estados Unidos, pero 60 le compra a Brasil. Y un poquito a nosotros para completar los 100. Es decir, nosotros intentamos venderle otra cosa. Queremos venderle aceite, queremos venderle harina. Pero ellos dicen, no, la harina y el aceite me la hago yo. Yo lo que quiero es que me vendas el poroto. Entonces, uno decía, bueno, a ver, ¿de dónde va a sacar China esos 30 millones que le falta este año? Bueno, vimos que Brasil ha tenido muy buena cosecha, 20 millones más. Quiere decir que Brasil podría venderle más de lo que habitualmente le vende. Bien, a nosotros no le podemos vender nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ni para cubrir las necesidades de la industria. Las necesidades de nuestra industria tiene capacidad para moler 50 millones de toneladas y nosotros acabamos de producir 35. Quiere decir que estamos comprando o vamos a comprar. Entonces, una manera de que de alguna manera también el precio en Estados Unidos sea sostenido es porque nosotros le hemos comprado a Estados Unidos. ¿Pero le vamos a comprar todos los años? No. Si este año tenemos una buena cosecha, el año que viene no le vamos a comprar. Y entonces eso también tenemos que pensarlo en perspectiva. ¿Cómo puede ser que esta guerra en el futuro, salvo que Estados Unidos ahora estaba contento porque vieron que logró que Europa le va a comprar un poquito más de soja, pero hay que colocar 30 millones de toneladas. Entonces ahí tenemos un competidor en otros mercados que tenía la Argentina. Entonces ese es también un tema que tendremos que ver cómo evoluciona en el futuro. Pero es muy importante ver esto de las consecuencias de ese impuesto del 25% que China le ha puesto a Estados Unidos sobre el ingreso de soja, carne de cerdo, suero de leche, etc. Y en realidad uno diría, pero entonces con esta baja de precios los productores estadounidenses deben quererlo matar a Trump y son uno de los que votaron a Trump. No problem. Trump acaba ayer o anteayer de firmar un decreto por 12.000 millones de dólares en ayuda de los productores por las pérdidas económicas que puedan sufrir por la baja de precio. Parecido acá, ¿no? Bien, entonces, ustedes me dirán, pero ¿es tan tonto Trump que quiere hacer una guerra con alguien que le compraba carne de cerdo, suero de leche y todo lo demás? Sí. ¿Por qué? Porque esta es la parte importante. Fíjense lo que le compraba China a Estados Unidos, es lo azul, y lo que Estados Unidos le compraba a China, que es lo verde. Para que ustedes se den cuenta de la dimensión, China le compraba por 130 y Estados Unidos le compraba por 500. Quiere decir que había una diferencia de 370.000 millones de dólares. Recuerden que el PBI argentino es 500. Es decir, la diferencia era casi un PBI argentino por año de déficit en esa relación comercial. Entonces uno dice, ¿pero qué le compraba a Estados Unidos? ¿Qué le compraba para tener 370.000 millones de dólares de diferencia? ¿Qué le compraba? Le compraba tecnología, porque aunque a ustedes les parezca mentira, en los últimos años China se ha convertido en un líder en tecnología, pero en tecnología de telecomunicaciones, en tecnología de solar, en tecnología de todo lo que es Internet, etc. Y entonces muchas empresas americanas se habían colocado en China, como por ejemplo Apple, y luego esos productos ingresaban a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Trump? Dijo, señores,
todo producto que venga de China, yo le coloco un impuesto del 30%. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Salieron de China y volvieron a los Estados Unidos. Entonces, él en este momento, con esa política, ha logrado aumentar, disminuir la gente desempleada, aumentar el PBI, que ya está en el 4% de crecimiento, que hacía años que no crecía en los Estados Unidos, y lograr en estos 6 meses un ingreso de capitales y de reshoring de empresas a los Estados Unidos por 7.000 millones, 7 billones, sería 7 millones de millones de dólares. Es decir, una locura de dinero volviendo a los Estados Unidos. Así que, ¿qué le va a importar ayudar a los productores con 12.000? Es una moneda, frente a este enorme desarrollo que va a volver a tener la industria dentro de los Estados Unidos. Así que, ustedes me dirán, ¿esta guerra es un loquito y dentro de 2 días da marcha atrás? No. No. Así que esto llegó para quedarse. Acá lo pueden ver mejor, porque uno dirá, bueno, ¿para qué nos metemos con esto si no tiene nada que ver con la agricultura? Tiene recontra que ver con la agricultura, porque vuelvo a decir que va a marcar lo que es el mercado agrícola en el futuro en función de nuevas vinculaciones y también de nuevas perspectivas que se nos pueden abrir en función de los mercados que se les cierra a los Estados Unidos. Fíjense un poco lo que se considera hoy la cuarta revolución industrial. Nosotros tuvimos la revolución industrial del vapor, tuvimos la revolución del petróleo, tuvimos digamos, varias revoluciones, la tecnológica, etcétera, y llegamos ahora a la cuarta revolución industrial, que es la revolución de todo lo que es productos de Internet, etcétera. Fíjense que hace muy poquitos años, no estamos hablando de miles de años, hace 5 años atrás, entre las principales top 10 de las empresas con mayor capital y dominancia del mundo, teníamos o bancos, o empresas energéticas, o empresas petroleras. Bueno, ahora todo lo que tenemos acá en el top 5 son empresas que están relacionadas con la tecnología de Internet. Entonces, eso es un cambio que es la guerra que se ha armado entre Estados Unidos y China. China, teniendo en este momento la mayor cantidad de ingenieros que se reciben por año, y Estados Unidos, que ha alargado un programa para en muy poquitos años que todos los empleos tengan, o que, mejor dicho, que dentro de los Estados Unidos el 60% de los empleos prácticamente va a tener gente graduada universitaria. Es decir, es una guerra del conocimiento, una guerra de potencias en que los inventos van a salir todos los días y nosotros vamos a estar en medio de todo eso. Para que ustedes se den cuenta, un solo ejemplo les voy a dar de la potencia de China en materia tecnológica. Este señor, que es el dueño de Alibaba, en el día del soltero, él puede generar ganancias iguales a las reservas que nosotros tenemos en el Banco Central. 50.000 millones de dólares puede él vender en un solo día. 50.000 millones de dólares en un solo día. Entonces, eso les habla de que esas son realmente cosas que uno está como a años luz. Y de las mayores empresas en tecnología del mundo, de las 50 mayores empresas, 26 son chinas y 16 de los Estados Unidos. Por eso es esa guerra que afecta a la agricultura, a los precios, pero no tiene nada que ver con la agricultura. Eso es lo que les quería comentar. Es decir, es una guerra de otro tipo, pero va a continuar. Ahora, Brasil es el que le vende esta cantidad, digamos, de soja y de otros productos, porque también es el principal exportador de carne vacuna, de carne aviar, etcétera, a China. ¿Gana o pierde con China? Bueno, vemos acá
que Brasil, con su política externa, le compra a China esta línea roja, pero le vende a China esta línea azul, con lo cual Brasil no es ningún tonto y ha logrado un buen comercio y una buena relación comercial con China. A China le conviene porque tiene que garantizar su alimentación y por lo tanto le conviene tener un proveedor seguro de alimentos como es Brasil, y por eso también muchísimas inversiones chinas están en Brasil y están también en frigoríficos y demás brasileros. Ahora, miren nosotros, qué vivos que somos. Esa línea roja es el déficit comercial que tenemos con China. Un déficit comercial que empezó en el 2008, porque con la mesa de los argentinos había muchas cosas que no podíamos vender y muchas cosas comprábamos y cada vez comprábamos más. Bueno, y este año nuestro déficit comercial sigue siendo nada más ni nada menos que de 8.000 millones de dólares. Entonces, allí, hacer una buena política comercial, una política que aumente nuestras exportaciones de carne a China, una política que aumente nuestras exportaciones de aceite, de harina, una política que nos permita colocarnos en China con muchísimos de nuestros productos, vino, etcétera, etcétera. Es una política muy fuerte que hay que hacer, pero una gran posibilidad, porque tenemos un déficit que tenemos que achicar y también tenemos una puerta que se le acaba de cerrar a los Estados Unidos. Miren la importación de carne de China, cómo va creciendo año a año. Y nosotros estamos contentos porque nos recuperamos, como dijo la vicepresidenta en la inauguración de la sociedad rural, recuperamos el top 10. No dijo que era el 10, porque del top estamos en el 10, cuando solimos estar en la segunda y tercera posición en exportación de carne vacuna. Pero bueno, en este momento estamos en el 10, pero tampoco es para ponernos contentos, porque nosotros le estamos exportando, en el caso de China, 200.000 toneladas, cuando Uruguay le está exportando 400.000 y Brasil le está exportando 1 millón. Así que fíjense el camino que nos queda a recorrer y a recuperar ese mercado y a lograr que esa cuota que nos compran sea mayor, pero mayor para que nos permita el desarrollo de una ganadería que nos va a venir bárbaro para, digamos, para volver a recuperar el equilibrio que teníamos entre ganadería y agricultura, dedicar a lo mejor los terrenos con mayor riesgo a la ganadería, que muchas veces fueron acaparados por la agricultura por los bajos precios que tenía la ganadería. Bueno, todo eso y también lograr una mayor eficiencia. ¿En qué se basa el futuro sobre el que China piensa garantizar su alimentación? Se basa en, ellos no pueden aumentar la superficie porque prácticamente están ocupando toda la tierra que es posible de ser labrada, la demás es roca. Entonces lo único que tienen para hacer es aumentar el rendimiento. Por eso ellos están comprando todo, están comprando toda la tecnología de semilla, se compraron primero Syngenta, ahora se compraron Nidera, con todos los técnicos que tienen adentro y todo el know-how y todo. Se compraron, digamos, la mejor genética, no pusieron a desarrollar genética, la mejor genética porcina directamente compró la empresa con todos los tipos que desarrollaron esa genética y me lo llevo a China y que me desarrollen esa genética sobre mis cerdos. Se compraron frigoríficos, están comprando tierras en todos los lugares que puedan ser buenos, es decir, ellos están tratando de aumentar los rindes, que es a lo que se encamina el futuro agrícola. Por eso, como les decía, en esa guerra donde, digamos, Estados Unidos perdió de exportar agricultura y sobre todo energía a China, bueno, el que más perdió es China, que no puede exportar sus productos industriales a Estados Unidos.
Pero el premier chino, que es un bocho total, él está tratando de mantener, ustedes recuerdan que China estuvo creciendo en los últimos años al 10%, después bajó al 8%, ahora está en un 7%, pero sigue creciendo. Y uno dice, ¿cómo sigue creciendo y creciendo y creciendo? Porque ellos tenían mucho personas viviendo en el campo que las está incorporando a la ciudad, que están aumentando su consumo, que están adquiriendo otro nivel de vida, que están deseando otro tipo de alimentos, y por eso entonces, vuelvo a insistir, la gran oportunidad argentina para brindarle esos productos que esa nueva comunidad china está requiriendo. Bueno, ellos ahora, dentro del programa chino, es comunicación de alto nivel en todos los sentidos, estos que ustedes ven de las flechitas, para llegar con petróleo desde Irán, para llegar con productos agrícolas desde Rusia, todo eso con trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ya están pensando su futuro. Lo mismo Trump, que quiere revertir algunas cosas de las que pasaron, y China, que como les dije, está obligado por el acuerdo que firmó en París de reducir, es decir, de seguir con el crecimiento, pero reduciendo emisiones. Pasar del carbón al petróleo, pasar a energías limpias, y por eso también se ha hecho, digamos, líder en energía solar, que es una de las energías. Estos van a ser los grandes ejes sobre los que va a circular el desarrollo de futuro de los top 10 del mundo. Van a estar trabajando en medicina, van a estar trabajando en tecnología de la información y van a estar trabajando en energías limpias. Ahí el que se pueda posicionar va adelante con la industria, ahí nosotros tenemos que buscar nuestras vías y en lo que somos eficientes, que es la agricultura. Ellos son líderes en robótica también, ¿eh? Y por eso dentro de agricultura tenemos que buscar los mercados que todavía están deseosos de alimentos, como sería lo que se considera la segunda China, que es Vietnam, Tailandia, etcétera, en la cual milagrosamente, digo milagrosamente porque somos muy malos comerciantes, tenemos saldo favorable en los últimos años. Así que ahí profundizar y profundizar las relaciones con China. Es decir, el futuro es bueno porque sabemos que se nos abre una ventana de oportunidad para la ganadería, para la agricultura, para nuestros productos terminados, para nuestros productos manufacturados, evolucionados de nuestra cadena agrícola, pero tenemos que ser mejores negociadores. Eso no cabe absolutamente ninguna duda, que tenemos que trabajar muy fuerte para abrir esos mercados y poderlos mantener. Esa situación que hemos hecho pendular de que le vendo 4 años y después no le vendo, y sí le vendo y no le vendo, nos ha hecho quedar súper mal con muchísimos países, ¿no es cierto? Y entonces ahora sí tenemos la oportunidad dada. El clima que nos va a acompañar y ojalá que este año podamos tener una excelente cosecha que nos cambie un poco el panorama económico y las caras largas que tenemos en este momento. Muchísimas gracias.